un tubo de acero de 28 metros de longitud que se instaló cuando la temperatura era de 15 grados centígrados. Se usa para transportar vapor sobrecalentado a la temperatura de 110 grados centígrados. El coeficiente de expansión lineal del acero es de 1,2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado Kelvin. El módulo de Young es de 2 por 10 a la 11 pascales. Y el esfuerzo de ruptura es de 5 por 10 a la 8 pascales. Calcular. El incremento de longitud del tubo si puede expandirse libremente cuando transporta vapor. El esfuerzo térmico del tubo si a la temperatura de 15 grados la tubería se asegura al piso de concreto de tal manera que puede expandirse linealmente solo 5 milímetros. La relación entre el esfuerzo térmico en el tubo, en el caso B, y el esfuerzo de ruptura del acero. Bueno, ¿cuál es el fenómeno? El tubo se instaló cuando la temperatura era 15 grados centígrados y se utiliza para transportar vapor que está a 110 grados centígrados. ¿A partir de qué temperatura empieza a existir el vapor? A partir de 100 grados centígrados. Entonces por eso dice vapor sobrecalentado de 110 grados centígrados. El coeficiente de expansión lineal del acero nos da el coeficiente de expansión lineal. O sea, nuestro tubo es de acero. Nuestro tubo se puede expandir, pero hasta cierto punto. Nosotros instalamos a 15 grados, pero va a transportar vapor que está a 110 grados centígrados. Por tanto, sí o sí va a tender a expandirse el tubo, ¿verdad? Entonces tenemos el módulo de Young y el esfuerzo de ruptura, dice, ¿verdad? Si pasa ese esfuerzo de ruptura, pues nosotros podemos calcular la fatiga, ¿verdad? O el esfuerzo térmico. Pero si es que pasa el esfuerzo de ruptura, o sea, si el esfuerzo térmico es mayor a ese esfuerzo de ruptura, entonces ya nuestro sistema no funciona, ¿verdad? Entonces, lo primero que consulta el ejercicio es el incremento de longitud del tubo, si puede expandirse libremente, o sea, si es que no hay problema, no tiene ninguna restricción el tubo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que calcular. Entonces, si todo es color de rosas, como plantea el ejercicio, o sea, como plantea para el ítem A, entonces vamos a tener directamente una variación de longitud, ¿sí? Que va a estar dada por la dilatación térmica. Entonces, si la dilatación es térmica, vamos a tener que la variación de longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Ahí tenemos todos los valores, ¿verdad? Y todos tenemos en el mismo sistema de medida. Entonces podemos calcular que la variación de longitud del tubo, que es que puede crecer libremente, va a ser igual a 31,92 milímetros. ¿Sí? Como dijimos, siendo todo color de rosa, ¿verdad? Después, el esfuerzo térmico del tubo si a la temperatura de 15 grados centígrados, la tubería se asegura al piso de concreto de tal manera que pueda expandirse linealmente solo 5 milímetros. ¿Qué pasa? ¿Cuándo aparece el esfuerzo térmico? Cuando un cuerpo quiere expandirse o quiere contraerse, pero el sistema no le permite. O sea, tiene alguna restricción. Por ejemplo, si tenemos una barra de acero que está entre dos paredes y la temperatura aumenta, o sea que esa barra de acero
se puede encajar justito entre las dos paredes. Pero la temperatura aumenta, entonces la barra va a querer crecer y no va a poder porque va a estar limitada por el espacio físico, ¿sí? O sea, ahí es donde aparece el esfuerzo térmico. Y por eso nos está preguntando cuál es el esfuerzo térmico si solamente puede crecer 5 milímetros. Nosotros vimos que lo que puede llegar a crecer si es que se expande libremente es 31,92 milímetros. O sea que es grande la diferencia, ¿verdad? Entre 5 y 31 ya hay diferencia. Entonces, lo que se puede expandir libremente va a depender, o mejor dicho, el esfuerzo térmico depende de la variación de temperatura. ¿Sí? Vamos a escribir ya eso. El esfuerzo térmico se calcula como el módulo de Young por el coeficiente de dilatación volumétrica. Pero vamos a poner primero, estamos trabajando en el ítem B. En el ítem B, entonces escribimos el esfuerzo térmico se calcula multiplicando el módulo de Young por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura final? La temperatura final es 110 grados centígrados. Pero ¿cuál es la temperatura inicial? El cuerpo va a crecer libremente hasta 5 milímetros. A partir de ahí va a empezar a aparecer el esfuerzo térmico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a escribir esta misma ecuación para, para crecer esos 5 milímetros. ¿Sí? Porque eso es lo que puede crecer sin que nada le complique, ¿verdad? Entonces, escribimos la ecuación de dilatación lineal y esta variación va a ser igual a 5 milímetros. Y acá vamos a tener una temperatura final, ¿sí? La temperatura inicial va a ser 15 grados centígrados, pero va a haber una temperatura final que nos va a dar un crecimiento de 5 milímetros. Y recién, o sea, vamos a despejar ese valor de la temperatura y vamos a ver que es igual a 29,88 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que desde 15 grados centígrados a 29,88 el cuerpo crece libremente. Pero el cuerpo necesita crecer hasta 110 grados centígrados. Entonces ahí es donde va a aparecer el esfuerzo térmico. Ahí es donde vamos a escribir cuál es la variación de temperatura que permite la aparición del esfuerzo térmico. ¿Sí? Entonces la temperatura final acá va a ser 110 y la inicial va a ser 29,88. Entonces vamos a escribir acá. Y acá vamos a tener el módulo de Young para el acero. Vamos a tener el coeficiente de dilatación lineal y la variación de temperatura según lo que vimos recién, ¿verdad? Y eso va a ser igual a 1,92 por 10 a la 8 pascales. ¿Sí?
Ahí respondemos la pregunta B. Ese es el esfuerzo térmico. Por último, pregunta el ejercicio la relación entre el esfuerzo térmico en el tubo, en el caso B, y el esfuerzo de ruptura del acero. Entonces, ¿cuánto era el esfuerzo de ruptura? Dijimos que era 5 por 10 a la 8 pascales. Y el esfuerzo térmico que apareció acá es 1,92, o sea, estamos por debajo todavía de lo que puede resistir nuestra instalación, ¿sí? Entonces, lo que nos pregunta el ejercicio es cuál es la relación nomás, ¿verdad? Hacemos el cálculo de la relación. Fíjense, directamente es la relación de lo que hayamos dividido el esfuerzo de ruptura. Si esto es igual a 1, entonces ya nuestra instalación puede colapsar. Y con eso termina este ejercicio.